Imagina por un momento que toda tu existencia ha sido una noche eterna. Imagina que el concepto mismo de un color, de la silueta de un árbol o del rostro de tu propia madre son simplemente ideas abstractas que jamás has podido comprender. No hay amaneceres, no hay atardeceres, solo oscuridad y el constante sonido de un mundo que se mueve a tu alrededor, pero del cual te sientes un espectador distante. Esta era la realidad de un hombre en la antigua Jerusalén. Un hombre cuyo nombre la historia no registró, pero cuya vida estaba a punto de convertirse en el lienzo del milagro más extraordinario. Alguien que nació ciego. Un hombre que pasó décadas sentado a las puertas del templo, escuchando los pasos de los religiosos, los mercaderes y los viajeros, extendiendo su mano esperando una moneda para poder comer un día más. En aquella época, la ceguera no era solo una discapacidad física, era una marca social. La gente lo miraba y no veía a una persona que necesitaba compasión. Veían un enigma teológico, un castigo andante. Un día común, mientras el sol de Judea calentaba las piedras del suelo, un grupo de hombres se detuvo frente a él. El mendigo ciego podía percibir que no eran transeúntes comunes. Había un peso diferente en sus pisadas, un silencio reverente que los rodeaba. Eran los discípulos, y con ellos caminaba el Maestro, Jesús de Nazaret. Pero en lugar de ofrecerle una palabra de aliento o una moneda, los discípulos hicieron una pregunta que reflejaba los prejuicios de todo un sistema religioso. Una pregunta fría que buscaba culpables en lugar de soluciones. El discípulo pregunta a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué dura debió ser esa pregunta para aquel hombre que, aunque no podía verlos, podía escucharlos perfectamente. Hijo del pecado, fruto de una maldición. Esas eran las etiquetas que cargaba desde su nacimiento. Los discípulos miraban el pasado, buscaban la causa del dolor en las faltas humanas. Querían una explicación lógica y teológica para la desgracia ajena. Pero Jesús nunca mira como miramos nosotros. Él no ve un problema para debatir. Él ve una oportunidad para redimir. La respuesta del Maestro cortó el aire pesado de los prejuicios y trajo una brisa de esperanza pura. Jesús le responde: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Mientras aquellas palabras resonaban en los oídos del ciego y en los corazones confundidos de los discípulos, Jesús hizo algo sumamente extraño. No pronunció una simple palabra de sanidad a la distancia. No hizo una oración ruidosa para llamar la atención del público que comenzaba a aglomerarse. Jesús se inclinó, se agachó hasta el suelo polvoriento, donde el mendigo pasaba sus días. El creador del universo se arrodilló en el polvo, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Piensa en el simbolismo de este momento. En el libro de Génesis se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, el mismo Dios hecho hombre estaba tomando nuevamente el polvo de la tierra para recrear lo que estaba incompleto, para reparar lo que venía roto de fábrica. Con extrema ternura, Jesús extendió sus manos y aplicó aquel lodo sobre los ojos apagados del mendigo. El hombre debió sentir el frío de la tierra húmeda sobre sus párpados cerrados. No entendía lo que estaba pasando. No sabía por qué este profeta hacía algo tan inusual. Pero en el corazón de aquel hombre algo se estaba encendiendo. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba tocando no para darle una limosna con desprecio, sino para ocuparse de él. Entonces, Jesús le dio una instrucción, una prueba de fe. Ve a lavarte en el estanque de Siloé.
el estanque de Siloé. Juan, el autor del Evangelio, nos aclara que este nombre significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, enviaba a un hombre ciego a un estanque llamado enviado. Todo estaba perfectamente orquestado. Pero detengámonos un momento aquí. Jesús le dio lodo en los ojos y una orden. No lo llevó de la mano. No le asignó a un discípulo para que lo guiara. El hombre ciego tuvo que levantarse con los ojos cubiertos de barro y empezar a caminar por las ruidosas y empinadas calles de Jerusalén hacia el estanque. Imagina el trayecto de este hombre. Si ya era difícil caminar sin ver, imagina hacerlo ahora con barro secándose sobre tus ojos, mientras la gente a tu alrededor probablemente se burlaba o lo miraba con extrañeza. El camino desde el templo hasta el estanque de Siloé no era corto y estaba lleno de obstáculos. En cada paso que daba, el hombre tenía una decisión que tomar: creer en la palabra de ese desconocido llamado Jesús o rendirse y volver a su rincón a seguir mendigando. A menudo, los milagros de Dios requieren de nuestra obediencia activa. Dios pone el lodo, pero a nosotros nos toca caminar hacia el estanque. A veces el proceso de nuestra bendición se siente incómodo. Se siente como si estuviéramos más ciegos y más sucios que antes. Pero la fe no se trata de entender el método. Se trata de confiar en aquel que dio la orden. Finalmente, tras tropezar, orientarse por los sonidos y persistir en su caminata, el hombre ciego percibió el olor a humedad y el sonido del agua. Había llegado al estanque de Siloé. Se arrodilló al borde del agua. Sus manos temblorosas buscaron el líquido vital. Tomó agua en el cuenco de sus manos y la llevó a su rostro. Empezó a frotar el barro. El lodo cayó y se disolvió en el estanque. Y entonces sucedió. Por primera vez en su historia personal, la luz golpeó sus pupilas. Los colores inundaron su mente. El azul del agua de Siloé, el verde de las plantas que crecían alrededor, el contraste de la piedra y el cielo infinito. Sus ojos, que antes eran dos esferas muertas e inútiles, ahora vibraban llenos de vida. Él podía ver. El ciego de nacimiento ahora contemplaba la creación. La Biblia relata este momento con una sencillez asombrosa en el versículo 7. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué declaración tan poderosa! Un milagro instantáneo fruto de una obediencia persistente. Aquel que nunca había visto la luz del sol, ahora caminaba de regreso por las calles, reconociendo las formas que antes solo podía tocar o imaginar. Pero este milagro físico que realizó Jesús es solo la superficie de una verdad mucho más profunda que el Señor nos quiere enseñar hoy. Todos nosotros nacemos con una especie de ceguera, una ceguera espiritual. Nacemos desconectados de la luz de Dios, caminando en la oscuridad de nuestras propias limitaciones, de nuestros dolores y de nuestros vacíos. A veces el mundo nos define por nuestras carencias. Nos dice que somos el ciego, el fracasado, el que no tiene remedio. Nos llenan de etiquetas basadas en nuestro pasado o en nuestros errores. Pero hoy, la misma luz del mundo que pasó frente a aquel mendigo está pasando frente a tu vida. Jesús no te mira para juzgar por qué estás en la situación en la que estás. No está buscando a quién culpar por tus heridas. Él te mira y dice: tu vida no es un accidente. Tus procesos difíciles no son en vano. Todo esto servirá para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Quizás hoy sientes que el Señor ha puesto lodo en tus ojos. Sientes que las instrucciones que te ha dado en su palabra son difíciles de seguir, que el camino hacia tu estanque de Siloé está lleno de obstáculos y de personas que se burlan de tu fe. Pero déjame decirte algo con total certeza. El Maestro nunca falla. Si Él prometió darte vista, si Él prometió restaurar tu vida, solo mantente caminando en obediencia. Lávate en su palabra, sumérgete en su presencia.
Aquel hombre sanado tuvo que enfrentar después los duros interrogatorios de los religiosos que no querían aceptar el milagro. Intentaron confundirlo, intentaron hacerlo dudar de Jesús, pero él se mantuvo firme en una verdad inquebrantable que hoy también puede ser tuya. Él les dijo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No necesitas tener todas las respuestas teológicas. No necesitas explicarle al mundo cómo Dios va a hacer lo imposible en tu vida. Solo necesitas experimentar su poder y decir con convicción: estaba perdido y su luz me encontró. Estaba roto y su gracia me restauró. Jesús sigue haciendo milagros, sigue abriendo los ojos de los ciegos, sanando los corazones quebrantados y transformando la oscuridad en un mediodía brillante. Confía en su barro, confía en su proceso y prepárate para ver su gloria manifestada en tu vida. Que la luz de Cristo ilumine cada rincón de tu caminar. Amén.